Como se puede ver en estos últimos años, las muertes por VIH se han reducido gracias a un mayor conocimiento del virus. Ha habido un aumento de la concienciación y la educación sobre el VIH, lo cual ha llevado a un mayor acceso a las pruebas y al tratamiento. En concreto, las muertes por VIH se han reducido a la mitad en la última década. En 2022 se estima que 680.000 personas murieron por causas relacionadas con el VIH, frente a los 1,2 millones de muertes registradas en 2012. El VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus que ataca al sistema inmunitario del cuerpo y actualmente no tiene cura. El VIH se puede transmitir a través de la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. Las principales transmisiones son las siguientes: relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, intercambio de agujas o jeringuillas contaminadas y, por último, de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Los síntomas del VIH pueden aparecer semanas o meses después de la infección. Los síntomas iniciales pueden ser similares a los de la gripe y pueden incluir fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza y fatiga. La vacuna del VIR 1388. Se ha iniciado el reclutamiento de un ensayo de una vacuna candidata preventiva contra el VIH en los Estados Unidos y Sudáfrica. El ensayo, de fase 1, evaluará una nueva vacuna conocida como el VIR 1388, por su seguridad y capacidad para inducir una respuesta inmune específica al VIH en las personas. El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, NIAID, parte de los Institutos Nacionales de Salud, ha brindado apoyo científico y financiero durante todo el ciclo de vida de este concepto de la vacuna contra el VIH y está contribuyendo con fondos para este estudio. VIR 1388 está diseñado para instruir al sistema inmunológico a producir células T que pueden reconocer el VIH y señalar una respuesta inmune para evitar que el virus establezca una infección crónica. El CMV ha estado presente en gran parte de la población mundial durante siglos. La mayoría de personas que viven con CMV no experimentan síntomas y no saben que viven con el virus. El CMV permanece detectable en el cuerpo durante toda la vida, lo que sugiere que tiene el potencial de administrar y luego ayudar de manera segura al cuerpo a retener material de la vacuna contra el VIH durante un periodo prolongado, superando potencialmente la inmunidad menguante observada con vectores de vacunas de vida más corta. El estudio se llevará a cabo en 6 sitios de los Estados Unidos y 4 en Sudáfrica, e inscribirá a 95 participantes VIH negativos. Los participantes serán asignados aleatoriamente a uno de los 4 brazos del estudio. 3 brazos recibirán cada uno dosis diferentes de la vacuna y uno recibirá un placebo. Para optimizar la seguridad de los participantes, este estudio solo inscribirá a personas que ya viven con CMV asintomático. Se esperan los resultados iniciales para finales de 2024 y se continuará un subestudio opcional a largo plazo con el seguimiento de los voluntarios hasta 3 años después de su primera dosis de vacuna. En conclusión, como ahora mismo el estudio está en fase experimental, no podemos sacar conclusiones sobre si esta nueva variante de la vacuna es efectiva y qué grado de efectividad tiene. Por lo tanto, debemos esperar a los resultados de finales de este año para poder extraer respuestas beneficiosas para la erradicación del VIH.